Aquí el código QR de nuestro sitio web, donde les recomendamos algunos productos digitales como una forma de mantener este canal de YouTube. Hola a todos. Atentos a la siguiente nota. Massa y Milei al balotaje. Hubieron más de 300 denuncias de presuntas irregularidades. Las elecciones presidenciales de Argentina de 2023 tuvieron un resultado inesperado. El candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, se impuso con el 36.58% de los votos y deberá enfrentarse en segunda vuelta con el economista liberal Javier Milei, que obtuvo el 30.04%. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quedó en tercer lugar con el 23.85%, mientras que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, alcanzó el 6.82%. La izquierda, representada por Miriam Bregman, logró el 2.69%. Hubieron algunas denuncias de fraude en Argentina, pero no se ha confirmado su veracidad ni su alcance. Según las fuentes oficiales, la jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes graves. Algunas de las denuncias que circularon por las redes sociales fueron las siguientes. El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, denunció que había boletas falsas de su partido y que se habían registrado irregularidades en varias mesas electorales. También habilitó una página web para que sus seguidores reportaran supuestos casos de fraude, pero la Cámara Nacional Electoral advirtió que esa vía no tenía validez legal y que las denuncias debían hacerse por los canales oficiales. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, acusó al gobierno de manipular el escrutinio provisorio y de demorar la difusión de los resultados. También dijo que hubo agresiones a sus fiscales y que se encontraron boletas de su partido rotas o escondidas en algunos centros de votación. La candidata del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad, Miriam Bregman, denunció que hubo una campaña de fake news en su contra y que se difundieron noticias falsas sobre su posición respecto al aborto y a la educación sexual. La Fiscalía Nacional Electoral informó que recibió más de 300 denuncias por presuntas irregularidades durante la elección, pero que la mayoría fueron por cuestiones menores o sin sustento. La justicia electoral está investigando los casos más graves y podría aplicar sanciones a los responsables. La segunda vuelta entre Massa y Milei se realizará el domingo 19 de noviembre. Será la tercera vez en la historia argentina que una elección presidencial estará prevista una definición por balotaje. En 2003 tenía que haber un balotaje entre Néstor Kirchner y Carlos Menem. Sin embargo, Menem decidió renunciar a su candidatura, evitando así la segunda vuelta, y en 2015, Mauricio Macri contra Daniel Scioli llegaron a esa definición. Gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea útil. Hasta pronto.